predicadora intermunicipal de la Alexandra. Así que, démosle un aplauso al Señor. Buenos días para todos. Bueno, quiero invitarlos a que vayan conmigo. Estamos viendo una serie que se llama Lo que ha de venir. Y vamos a darle continuidad a esa serie que habla sobre los eventos escatológicos y todo lo que ha de suceder. Amén. Y hoy vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 2. Imposible que nos perdamos en Apocalipsis, ¿cierto? Último libro de la Biblia. Sí. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el Señor, yo espero del Señor Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí está la solución. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que hable a través de su palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar acá, Señor, reunidos. Hoy ponemos esta palabra delante tuyo y como dice Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, que seas tú ministrando, hablando a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor. Si alguno viene desconsolado, si alguno viene triste, si alguno viene, Señor, de diferentes situaciones, Señor, restáurale. Que hoy salga de este lugar de una manera diferente. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un llamado profético a la iglesia de hoy. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Y vemos acá que el libro de Apocalipsis, muchos le tenemos miedo y pánico al libro de Apocalipsis, y nos vendieron una falsa idea de que si usted lee la Biblia y más si lee Apocalipsis, que usted se vuelve loco. Y eso no es verdad. Si no, yo estuviera loca de remate. Entonces acá vemos que el libro de Apocalipsis, vemos que no comienza con trompetas, no comienza con bestias, no comienza con juicio, no comienza con las copas, no comienza con nada de eso. Comienza hablándole, diga a mí, hablándome a mí. Porque la iglesia, ¿qué es el lugar? No, la iglesia somos nosotros. Entonces empieza a hablarle, y antes de hablar del fin del mundo, a Jesús le interesa hablar de su estado y condición espiritual. Amén. Entonces vamos a ver hoy una radiografía. Cuando usted va al médico y le mandan a hacer una radiografía, ¿para qué es? ¿Será para saber lo que está por dónde? ¿Será que se ve externamente?
No. Es como si Jesús hoy empezara a sacar la radiografía de cada uno y va a empezar a decirnos lo que realmente somos. Amén. Entonces eso es como una radiografía espiritual donde va a revelar la condición espiritual de cada uno de nosotros. Son 7 iglesias. Amén. Y muchos dicen, no, pero es que esas cartas fueron para la iglesia ya en Asia Menor. No, es para la iglesia. Estas 7 cartas aplican para la iglesia de Asia Menor, pero son unas cartas que han aplicado a través de las diferentes épocas de la historia. Es decir, que también aplica para el día de hoy. Amén. Entonces vamos a ir, y yo quiero que ustedes se pregunten. Hoy nuestro objetivo de esta prédica es que usted se autoevalúe y diga, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi condición? ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Cierto? Pero también ¿dónde estoy yo como creyente? ¿Y qué es lo que debo hacer frente a mi condición? Porque vamos a ver que Jesús en cada iglesia no solamente muestra el diagnóstico. La radiografía no solamente muestra el diagnóstico, sino que da el tratamiento. Amén. Amén. Y dice, si usted no se toma este tratamiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted sabe que algo está funcionando mal en su cuerpo? Le envían el tratamiento y usted no se lo toma. Va a empeorar y va a traer consecuencias. Entonces vamos a ver, comenzando por la iglesia de Éfeso. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a estructurarlo en 3 puntos, ¿cierto? Vamos a estudiar primero las 5 iglesias que estaban mal. Hubo 5 iglesias que estaban mal y a las cuales el Señor les dice, pero tengo algo contra ti. Y hay 2 iglesias que no hubo ninguna exhortación, no hubo ningún reclamo de parte del Señor. Y al final vamos a ver cuál es la recompensa para los que vencieren. Entonces vamos a empezar a ver la primera iglesia, pero quiero que ustedes en cada iglesia revisen cómo se presenta Jesús. A cada iglesia se le presenta de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Jesús que conoce nuestra condición y se presenta de acuerdo a lo que usted y yo necesitamos. Amén. Entonces vamos a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene ¿qué? Las 7 estrellas, ¿en dónde? Es decir, el que sostiene a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué más dice? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Entonces vamos a empezar número 1, un llamado profético a la iglesia de hoy cuando la iglesia enferma. Amén. Cuando la iglesia está enferma, cuando la iglesia adultera, cuando la iglesia se ha corrompido. Y vamos a empezar a ver la primera iglesia, para que usted empiece a identificarse cuál de estas iglesias soy yo. Amén. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Resulta y pasa que Cristo empieza a presentarse y a decirle, venga, yo soy el que sostiene la iglesia. ¿Por qué? Porque Éfeso pensaba que con sus obras, ¿qué les dijo? ¿Qué era lo bueno de Éfeso? Trabajaba fuerte en la obra. No soportaba, miren todas las características. Era una iglesia con mucho activismo, con muchos servicios, con doctrina pura. Era paciente, no desmayaban, aborrecían el pecado. Pero, ¿qué pasó? Habían dejado lo más importante, el primer amor. Amén. Y acá vemos que realmente mucha gente está activa en la iglesia. Sirven, son amorosos, hay personas que en su trabajo son muy serviciales, se cansan, son responsables, pero lo hacen sin amor. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? ¿Qué dice que mira lo que dice ahí, ayúdenme.
Dice, si usted hace todo, mira, si usted habla lenguas angelicales y humanas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Así usted hable profecía, tiene don de profecía y entendiese todos los misterios de la escritura, toda la ciencia y tuviese toda la fe del mundo, pero si no tiene amor, dice Pablo, nada soy. ¿Cuál era la enfermedad de esta iglesia? La falta, ¿qué dice la Biblia? ¿Habían perdido el amor? ¿Habían perdido? ¿Habían perdido o habían dejado? ¿Cuál es la diferencia? Que lo deja voluntariamente. Perder es que se le perdió algo. ¿Y cuál es la solución? Mira lo que dice Jesús ahí. ¿Cuál es la solución? Versículo 5. Recuerda. Lo primero que usted debe hacer es ¿qué? 3 palabras. Recordar qué. Volver en sí como el hijo pródigo. Recordar allá. ¿Dónde dejó usted su primer amor? ¿De dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Arrepentirse. Cambia de mente. Es decir, si yo voy contravía, hago esto. No haga lo que hacen muchos. Sí, pastor, que doy un giro, pero vuelve y queda. No. Haga un giro, eso es arrepentirse, cambiar de mente, cambiar su condición. Si usted está haciendo algo mal, es corregirse. Y lo otro que tiene que hacer, ¿cuál es? Mira, ahí está la solución. ¿Y haz qué? Y haz las primeras horas. ¿Por qué no dice vuelva a sentir lo que usted sentía? Porque sentir esa emoción. Cuando usted ha dejado su primer amor, le está diciendo, vuelva a hacer lo que usted hacía cuando recién me conoció. Dice Cristo, vuelva a hacer lo que usted hacía cuando no se sabía ningún versículo. Cuando memorizar un versículo le era terrible. Cuando no sabía ni por dónde empezar a leer la Biblia. Vuelva y haga eso que usted hacía cuando empezó a conocerme. Es eso. ¿Ustedes recuerdan lo que usted hacían cuando recién conocieron de Cristo? ¿Qué hacían? Si lo han conocido. Si no lo han conocido, los invito a conocerlo. ¿Cómo usted sabe que está en ese primer amor que debe permanecer para siempre? Porque usted habla y habla. Es como cuando usted está enamorado de alguien, ¿cierto? Yo conozco mujeres que cuando estaban enamoradas, mira, nombraban a su pareja hasta 20,000 veces en una conversación. Es que mi amor, es que mi gordo, es que mi gordo, mi amor, mi esposo, mi no sé qué. Vaya a ver si hoy día lo nombran. Uy, me preocupa. Entonces sabemos que Jesús viene y le dice, venga, no deje el primer amor. Vuelva y haga las primeras obras. Entonces, ¿cuáles son las primeras obras? ¿Volver a sentir eso que sentíamos? No. Es que volver a buscar en oración, volver a hablar de él como cuando usted hablaba de alguien del que usted estaba enamorado, volver a buscarle en la palabra, volver a contarles a otros. Mira, eso es algo que uno hace intrínsecamente, ir y contarles. Sandrita, no deje perder ese primer amor. Nunca deje que se vaya. Amén. Entonces acá viene y empieza a decirle, venga, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, ¿qué pasa? Vendré pronto a ti y ¿qué quitará? Si no te hubieses arrepentido. Mire, familia,
si usted decide, esto lo hemos escuchado muchas veces, ay, toca volver al primer amor. Y lo hemos escuchado, pero ¿usted qué ha hecho? Si usted no se arrepiente, ¿sabe qué va a hacer Jesús? Dice que pronto vendrá a ti y quitará tu candelero. ¿Qué es eso? ¿Qué será quitarle el candelero? Nada más y nada menos que quitará su respaldo, su presencia, su iluminación. Vuelve al primer amor. Vuelve a hacer lo que hacías cuando no sabías nada. Porque a veces nos llenamos de tanta teología, exégesis, que nos olvida lo más sencillo de la palabra, el amor. Esa es la base y la esencia de la palabra, el amor. Es como un matrimonio. Usted es como ese amor, digamos, que usted tenía, pero cuando se casan, ¿sabe que hay personas que viven con Cristo como un matrimonio de años? Que viven juntos bajo el mismo techo, pero ¿qué? Pero no rejuntados. ¿Y sabe qué pasa? Esos matrimonios, ¿qué pasa? Han dejado su primer amor. Es decir, ya no hay caricias, ya no hay te amo, ya no hay un beso, ya no hay una palabra de admiración, ya no hay nada de eso. Solo viven porque ¿qué? Porque no. Familia, por eso Cristo se presenta. Yo soy el que sostiene la iglesia. No son sus obras, no es su servicio, no es el arduo trabajo que usted hace por la obra. Cristo le está diciendo, no es eso lo que sostiene la iglesia. Yo la sostengo. ¿A qué le interesa a Cristo? El amor, que usted lo busque, que vuelva esa pasión que usted tenía con Él. Amén. Entonces acá vemos que la lucha que tenemos que hacer es vencer esa frialdad en el corazón, porque si no, Cristo vendrá y removerá su luz y su presencia. No sirve. ¿De qué sirve que ustedes vengan al culto todos los domingos, los miércoles, a liderazgo, vengan a estos parques de vida si no tienen amor? Sin amor, familia, nada somos. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Saltémonos al versículo 12. Y ahora vamos a ver que cuando una iglesia se enferma, ya vimos uno, cuando ha dejado ¿qué? Su primer amor. Pero ahora vamos a ver el 2, cuando ha dejado mezclar la doctrina. Amén. Vamos a Pérgamo. ¿Qué dice? Y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? Pérgamo. Mire cómo se presenta. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira lo que tenía. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de quién, que enseñaba a Balac, y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de quiénes, de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vamos a ver acá cuando la iglesia enferma porque ha dejado mezclar la doctrina. Y hay gente que han tenido buenas fases, pero empiezan a hacer sincretismos. Escuchan, no tienen discernimiento. Escuchan aquí, escuchan allá, escuchan y todo va para adentro. Y no se dan cuenta que le están mezclando la doctrina. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia no negaba la fe. Estaba ubicada en un lugar donde había cultos paganos. Por eso dice que moras en ¿dónde? En donde estaba el trono de Satanás. Es decir, era una iglesia que estaba haciendo luz en medio de las tinieblas. Era una iglesia que estaba en medio de muchos cultos paganos
era el centro político donde se adoraba al César. Pérgamo era ese lugar donde se tenía que adorar al César. Pérgamo era esa ciudad donde había cultos paganos, pero habían personas que habían sido fieles. ¿El problema cuál era? Vencieron los enemigos, eran fuertes y no se dejaron permeabilizar por los enemigos externos. Pero ahí cuál era el problema. No, se unieron. Vinieron enemigos internos y se entraron a la congregación. Y empezaron a traer falsas doctrinas, a tratar de mezclar la doctrina. Es como si yo trajera aquí un predicador que empezara a decirle: tú todo lo puedes, tú todo lo que te propongas lo vas a alcanzar, si tú tienes fe lo alcanzará. Mira, y empiezan a mezclar la fe ¿con qué? Con positivismo, humanismo. Y hoy día hay gente que ni discierne, le están mezclando psicología, metafísica, le están mezclando un poco de cosas, se lo están fusionando con la palabra y la persona ni discierne. Entonces, ¿qué hace Satanás? Cuando no puede vencer a alguien desde afuera, ¿sabe qué hace? Se infiltra desde adentro. Y empiezan a traerle doctrina a sus hijos, a sus nietos. Le empiezan a enseñar cosas que usted ni se da cuenta a qué horas esa doctrina los permeabiliza. Esta era una iglesia que dice que ellos tenían, no negaban la fe, pero dejaron entrar doctrinas contrarias, empezaron a hacer sincretismos, empezaron a tolerar las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Y se acuerda de quién más? ¿De quién más? De Balaán y los nicolaitas. ¿Saben qué hace esta iglesia? Permitió que personas que no se dejaron formar como Nicolás llegaran y cogieran y permeabilizaran la doctrina con la que venía Nicolás. ¿Sí saben quién era Nicolás? ¿Quién era? ¿Discípulo? Uno de los diáconos, ¿cierto? Uno de los diáconos que servían, pero eso sí pasa que este hombre no se dejó formar. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a ir a iglesias como la de Pérgamo, donde le dieron y dijeron: bienvenido. Y desde ahí empezaron a permeabilizar la doctrina. Oh, familia, estas son las personas que traen y mezclan la fe con nuevas ideas. Discierna lo que usted escuche. No todo el que le hable de Dios viene de parte de Dios. Dios con D minúscula habla que es Satanás, el Dios de este siglo. Por eso yo digo a la gente, cuando escriba Dios, escríbalo con D mayúscula. Y si no, a mí no me digan Dios se bendiga con D minúscula. Porque el D minúscula es el Dios de este siglo que se refiere a Satanás. Pero hay gente que le dice Dios te bendiga. Pregúntenle usted qué Dios me viene hablando. Que Jesús, y usted le pregunta ¿de qué Jesús me habla? Porque Jesús se puede llamar cualquiera, pero Cristo es diferente. Amén, amén. Así que cuando usted escuche mensajes, iglesia, discierna. Le están metiendo positivismo, le están metiendo metafísica, ¿qué le están metiendo a la doctrina? Amén. Entonces acá vemos que no dejen que la doctrina con la que usted fueron fundamentados venga alguien y la permeabilice. Y hoy día conocemos, a este se le llama, podríamos decir que la iglesia del relativismo. Todo es relativo. Esto será pecado. Ay no, mientras yo no escuche esto no pasa nada. Y empezamos a permeabilizar la doctrina. Ay, mientras yo no haga esto, yo puedo hacer esto, pero mientras yo no haga esto, pues Dios tampoco me va a castigar por eso. Y empezamos a dejar que nos volvamos relativos. Nos volvemos una iglesia relativa. Todo es relativo. ¿Cuál es la solución para esta iglesia? ¿Qué le dice en el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé
contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada? ¿Pero qué simboliza también la espada? Juicio. Dice, arrepiéntate porque si no vendré y cortaré la mentira de ti. Es lo que está diciendo. Vendré y traeré juicio sobre ti. Traeré la verdad. ¿Qué es la palabra? La verdad, ¿cierto? ¿Para qué dice él se presenta con la palabra que es la verdad? Porque estaban creyendo mentiras. ¿Sabe usted cómo no cree mentiras? Mira, no toma cuento, toma palabra. Y verá que a usted no le meten, hay gente que le meten hasta 10 dedos a la boca y no se dan cuenta ni a qué hora le meten los dedos a la boca. Amén. Coma palabra. Hoy Dios se encuentra ideologías, todos son ideas, pensamientos, filosofías. Pero si usted no está fundamentado, cualquier cosa usted va a creer. Y esta gente es la que mezcla la doctrina. Yo creo en Cristo, pero toca poner la sábila porque si no, entran las malas energías. Usted tiene una celebración y no quiere que llueva, mire, si no quiere que llueva, ponga las tijeras no sé cómo y verá que ese día no llueve. Y empiezan a fusionar palabra con ideas, filosofías. Yo conozco mucha gente que dice tener fe, pero tienen que tener la ruda al lado porque si no, o los limones, o yo no sé qué más cosas. Entonces no tienen fe. ¿Qué es las palabras? La espada de la palabra, corrección. Porque si no el Señor vendrá y cortará esas cosas que no sirven. Ahora vamos a ver, acá vemos que la iglesia de Pérgamo era una iglesia permisiva, era una iglesia que no confrontaba el pecado, que dejaba que la gente entrara y saliera igual. Era una iglesia que no corregía, que todo era relativo, era una iglesia que no disciplinaba, era una iglesia que si alguien traía una idea, lo dejaban con esa idea y no corregía. Y eso no debe ser así. Personas que yo le he visto que hacen publicaciones contrarias a la palabra, con mi esposo, venga, tenemos que hablar, ¿de dónde usted sacó esto? Eso no es bíblico, eso no es bíblico, y eso no es bíblico. Y si se tienen que ir porque no les gusta que les enseñe la palabra y que se choquen, pues. Pero yo no quiero que venga Cristo y corte con la espada de la palabra. Entonces acá vemos que a simple vista, ¿sabe qué pasaba con esta iglesia? Que era como usted tener un poco de agua, y ¿qué pasa si usted le añade un poco de veneno? Pues contamina todo y puede matar igual, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, mire cómo se presenta, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, conozco que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que ¿qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo, ¿en dónde? Donde cometía sus adulterios. Y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿quién?
yo les digo, no os impondré otra carga. Esta iglesia, ya vimos que una estaba enferma porque había ¿qué? Perdido el primer amor. La otra estaba enferma porque ¿qué? Porque había mezclado la doctrina. Pero esta estaba enferma porque desde la cabeza, desde el liderazgo, se había corrompido. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan? Ese simbólico estaba haciendo, poniendo una ilustración, una mujer que fue del Antiguo Testamento y la trae aquí para representar algo. ¿Quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Que manipulaba. Padre de la gloria. La mujer de rey acá. ¿Y qué pasaba con ella? Ella manipulaba al rey para Ella no era israelita. patrocinar a los profetas de Baal. Trató de combinar la adoración a Baal con la adoración a Dios. Manipulaba. Era una mujer que era la que mandaba, pero todo lo hacía hacia lo malo. Entonces acá vemos que Tiatira es una mujer que, bueno, representada por una mujer que había normalizado el pecado, se había corrompido ¿desde dónde? Desde el liderazgo. Desde el liderazgo había empezado y era una profetisa y hacía falsas profecías. ¿Para qué? Para tergiversar y desviar al pueblo. Entonces acá vemos que era una mujer, y aquí mira que empieza reconociéndole, que era una obra pequeña, ¿cierto? Tiatira. El Señor reconoce que tenían que amor, ¿qué más tenían? Fe, servicio, constancia, paciencia, pero había una corrupción significativa desde el propio liderazgo. El día que ustedes vean que desde el propio liderazgo se empieza a dañar la doctrina, salgan corriendo. El día que aquí se deje de predicar la palabra, salgan corriendo. Porque van a venir herejías destructoras, enseñanzas que no son. Siempre que usted pueda, siempre traiga su Biblia y compárelo con lo que se está predicando. Y aprenda palabra para que no le metan los dedos a la boca. Amén. Entonces acá vemos que Tiatira había tolerado a una mujer, una profetisa que promovía el pecado sexual, manipulaba, confundía doctrinalmente, conducía a la inmoralidad. Y esta es una iglesia que rehusaba arrepentirse y seguía siendo igual. Entonces acá vemos que ¿cuál es la solución para esta iglesia? Ayúdenme. Versículo 25. Pero lo que tenéis, ¿qué? Retenerlo hasta que yo venga. Y ahí viene hablando al que venciere, que lo vamos a ver al final. Retenga lo que usted tiene, reténgalo, guárdalo, atesórelo. Amén. No es que usted salga del sermón y le entre por aquí y le sale por aquí. No, retenga. Y ¿qué iglesia representa? Iglesias con liderazgos corruptos, que no confrontan el pecado, que les falta discernimientos, que manipulan, que permiten prácticas espirituales extrañas. Y vemos que acá el pecado está siendo permeabilizado ¿desde dónde? Desde el liderazgo. Amén. ¿Vamos con cuántas iglesias? Faltan 4. Vamos con otra iglesia que es la iglesia de Sardis. Esta iglesia me impactó más que la de Éfeso. ¿Con cuál de estas iglesias usted se está sintiendo identificado? Con esa iglesia que ha dejado el primer amor, con esa iglesia que se está dejando mezclar la doctrina, es relativo, no pasa nada si yo hago eso, Dios me perdona, estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto? O es la iglesia de Tiatira, que está dejando que su liderazgo se corrompa. O es la iglesia de Sardis. Vamos a Sardis.
Escribe el ángel de la iglesia en dónde? En Sardis. Ah, mira, ¿cómo se ha presentado a Jesús al anterior? ¿Cómo se ha presentado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará ojos con llama de fuego y pies como bronce bruñido? ¿Qué estará representando? Está representando como el que entra y mira y ve la corrupción más profunda, y el bronce bruñido significa pureza y santidad. Como el que viene y ve lo oculto, ve eso que usted tiene adentro, eso que usted se ha ensuciado y usted ni siquiera se ha dado cuenta y lo quiere limpiar. Amén. Ahora vamos con la de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en dónde? El que tiene ¿qué? 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que ¿qué? De que vives, pero ¿qué pasó? Está muerta. Sé vigilante y afirma las cosas, otras cosas que están para morir. Es decir, le quedaba algo pequeñito que ya estaba a punto de ¿qué? De morir. Porque no hemos hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta era una iglesia que vivía de apariencias. Sardis, acuérdese. La iglesia que vivía de ¿qué? De apariencias. Aparentaba que todo estaba bien, pero por dentro estaba muerta. Esta era una iglesia que aparentaba vitalidad. Era una iglesia con reuniones, con congresos, pero espiritualmente estaba muerta. Y acá vemos que era una iglesia con ministerios visibles, con el éxito. Nunca miran a una iglesia por el éxito. Porque eso nos deja ver que detrás de una iglesia con éxito puede haber iglesias que están completamente muertas. ¿Y saben por qué no están muertas? Miren cómo se presenta Cristo. ¿Qué no tenían? ¿Qué les faltaba? El Espíritu de Dios. Era una iglesia que estaba muerta espiritualmente porque faltaba algo importante: el Espíritu Santo. Y yo no sé usted cómo está su relación, familia, con el Espíritu Santo. Yo no sé cómo es su relación hoy día con el Espíritu Santo. Si usted lleva conociéndolo hace tiempo, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Su Espíritu Santo está avivado entre usted? ¿Usted siente que arde como esa llama? ¿O usted siente que el Espíritu Santo está apagado? Porque si usted lo ha dejado apagar, simplemente está como muerto en vida. Esta iglesia estaba muerta en vida. ¿Cuál es la solución? Le dice: despierta, sea vigilante. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Había dejado de qué? De orar, ¿de qué más? De buscar la presencia. Y cuando usted deja de orar, ¿qué pasa? Pues que el Espíritu se apaga. ¿Está usted orando? ¿Está usted buscando a Dios? Porque si no, usted está como esta iglesia, aparentemente viva, pero por dentro muerta. Amén. Entonces acá vemos que esta iglesia le dice al Señor: venga, despierta, sea vigilante. Y dice: encienda o fortaleza. Cuando uno mira en el versículo, dice: afirma las otras cosas que están para morir. Aviva esa poquita llama que está que se muere, avívala. Ore, búsquelo. Muchos van a decir: pero esto es imposible. ¿Será que es imposible? ¿De quién depende? Esto solamente es algo que se llama una decisión. Decisión diaria. Si usted hoy, la Biblia dice: determinarás una cosa y te será firme. Si usted hoy se levanta y dice: voy a buscar al Señor, y lo voy a buscar y lo voy a buscar, vaya y busque.
Pero si usted sigue llevando su vida así como la viene llevando, usted está espiritualmente muerto. A usted la pueden ver feliz, viva, puede tener el mejor outfit, puede tener la mejor pinta, pero por dentro está muerto. Es como un árbol pintado verde por fuera, pero está podrido por dentro. Parece vivo el árbol, pero cuando vienen los vientos fuertes, ¿qué pasa? Se le lleva. Entonces acá vemos que esta era una iglesia que vivía de apariencias, de la buena reputación, de que los vieran, que ellos sí eran espirituales, pero estaban secos por dentro. No vive de apariencias, no aparente ser cristiano. Sea cristiano. Ay, no, si yo soy cristiano, no viva de apariencias, porque yo sí soy bueno. Y aparentan. Yo tengo un cartelito en mi cuarto que cada vez que lo veo quita toda hipocresía, que dice Alex, y lo tengo ahí. Alex, Dios está todo el tiempo mirando y escuchando, mirando, observando todo lo que usted hace. Si nosotros tuviéramos a Jesús sentado ahí, ¿cómo nos comportaríamos? No, eso estaríamos. Si lo tuviéramos físicamente, porque espiritualmente sabemos que está. Si usted sabe que está en su trabajo al lado mirándolo, mucha gente que hasta en el trabajo, ¿no está su jefe? Eso se relaja, van y se toman 5 tintos, charlan, ¿cierto? ¿Cómo le fue? Charlamos. Pero necesitan tener a su jefe al lado, ¿y cómo se comportan? No, eso es lo mejor. Y Jesús está diciendo, venga, ustedes dicen que están vivos, pero realmente están muertos. No viva de apariencias, familia. No aparente ser el más cristiano, no. Viva, sea cristiano, no lo aparente, no viva de apariencias, porque esta iglesia era lo que hacía. Entonces, ¿qué le dice él? Despierta, sea vigilante, fortaleza, enciende la poca llama que le queda. Vuelva, mira lo que dice ahí en el versículo. ¿Dónde vamos? 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han marchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces acá vemos que es una iglesia que es llamada a despertar, porque si no va a venir juicio repentino sobre ella. Mira, Dios no pasa nada por alto. Si nosotros como iglesia la embarramos, si desde el líder la embarramos, Dios no lo pasa por alto, téngalo por seguro. Tarde o temprano llegará el juicio por esa iglesia. Tarde o temprano, Dios no pasa por alto lo que muchas veces hacemos. A veces pensamos, ay no, Dios me va a perdonar. Dios nos va a perdonar. Sí, Dios perdona, pero Dios también reprende. Y como iglesia que llevamos ¿cuántos años? ¿10 años? ¿11 años? Hemos pasado por procesos fuertes donde Dios ha enviado juicio. Días, tiempos donde Dios nos pasó por un proceso fuerte. Entonces, la iglesia debe entender que realmente tenemos que no vivir de apariencias, sino vivir. Esta iglesia sabe también qué hacía, vivía de glorias pasadas. Y hay gente que en el cristianismo y sigue viviendo el mismo testimonio de cuando recién se convirtieron. No tienen otro testimonio más para contar, porque viven del mismo testimonio, viven de glorias pasadas. Entonces vamos a la siguiente iglesia, que es la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia, ¿en quién? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿El principio de quién? ¿El principio de qué?
Los que están concentrados. ¿Qué dice? El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Número 3, esta iglesia era una iglesia autoengañada. Era una iglesia que le había cerrado las puertas a Cristo y se habían creído los autosuficientes. Y acá vemos que el problema ¿cuál era? Ellos creían, imagínate que esta iglesia, la Odisea era una iglesia muy rica, tenía las mejores medicinas. La Odisea era una iglesia que era rica en lana negra, tenía las mejores vestiduras. Pero que Cristo viene y les dice, venga, pero resulta que no tenían acueducto y el agua les llegaba de 2 ciudades, de Colosa y Herápolis. Y las dos, cuando el agua llegaba y se mezclaba, llegaba tibia. Y cuando ellos tomaban el agua tibia, la vomitaban. Entonces él está tomando una metáfora, está haciendo una ilustración y está enseñando algo. ¿Qué pasa? ¿Usted tomaría agua tibia todos los días? Pues eso es lo que está diciendo Jesús. Venga, las personas tibias que no son ni frías ni calientes, yo las vomitaré. ¿Y cuáles serán las personas tibias? ¿Cuáles serán? ¿Cuándo una persona tiene tibieza espiritual? Es una iglesia que está mezclada. Es una iglesia que le gusta un poquito de aquí, pero le gusta un poco de las cosas del mundo. Y tienen como dice Yesenia, un pie. Tienen un pie en las cosas del mundo, es decir, en diciembre los perdemos, y tienen otro pie en las cosas de Dios. Esa es la iglesia tibia. La iglesia que viene y le gusta, recibe, le gusta tener suficiente del mundo para sentirse bien en Jesús, pero necesita también suficiente de Jesús para sentirse bien en el mundo. Es una iglesia que se mezcla, que trata de agradar a Dios, pero trata de agradar al mundo. ¿Y qué dice Santiago sobre eso? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, pues, ¿de quién quiere ser amigo? Amén. Entonces, como les decía, apunten esta frase, díganle al que está a su lado esta frase. Son personas que tienen lo suficiente del mundo para ser felices en Jesús, pero necesitan lo mucho de Jesús para poder ser feliz en el mundo. Necesitan de Jesús, pero también necesitan del mundo para sentirse vivos. Era una iglesia que se mezclaba. Era una iglesia que no era, ¿cómo se dice? No era radical. Le gustaba mezclarse. Entonces acá vemos que Cristo ¿qué dice? ¿Qué dice para esta iglesia? Versículo, ¿dónde vamos? 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque era una iglesia que era muy rica y no necesitaba ayuda de nadie. Y lo que le está diciendo a Jesús es, venga, en vez de pensar de que sus riquezas, me gusta como la veía Jesús en los versículos anteriores, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes qué eres, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, ojo familia, con creer que usted no necesita nada, que todo está bien. Porque cuando usted cree ser rico y cree ver, ¿qué le hizo Jesús? Usted es pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Lo que ellos creían que era fuerte, ¿se acuerdan que yo les dije? La iglesia de la Odisea era fuerte, tenía los mejores bancos, era muy rica.
tenía los mejores vestidos en lana negra, tenía lo mejor en medicina, todos iban para que le sanaran de los ojos. Por eso dice, nosotros sí vemos, ¿cierto? Pero Jesús, ¿qué dice? Ustedes son pobres, miserables, ciegos, desventurados, desnudos. Jesús, ¿qué hace? Jesús revela, como les decía en la radiografía, lo que verdaderamente somos. El día que usted diga, no, yo sí soy espiritual, ojo. Uy, no, yo sí soy ungido, ojo. Porque el concepto que tiene Jesús es diferente. Amén. Entonces acá vemos que eran miserables, pobres. ¿Qué le dice Jesús? ¿Que compren qué? Compren oro refinado en fuego, es decir, tengan una fe purificada para que seáis rico. ¿Vestiduras qué? ¿Qué simbolizan las vestiduras? Tenga santidad y no descuide la vergüenza de su desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Qué nos quita el velo? La palabra de Dios. Entonces le está diciendo, venga, en vez de esto, procure comprar esto, quita toda ceguera, quita toda esa condición. Entonces acá vemos que el peligro de creer que estamos bien. Iglesias que eran ricas, pero eran pobres espiritualmente. Personas que creen que todo está súper bien. Amén. Esas son las 5 iglesias, familia, que 5. ¿Vimos cuál? Éfeso. Listo, vimos las 5. Vamos a ver las 2 últimas, que son la de Esmirna y la de Filadelfia. Quiero que vayan al capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagogas de quién. A esta iglesia número 1, vimos que ya el llamado profético para la iglesia de hoy, para las iglesias que están enfermas, pero número 2, para las iglesias que perseveran. Amén. Y estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, son 2 iglesias que perseveraron en medio del sufrimiento. Acá vemos que esta iglesia estaba siendo perseguida y era pobre. Pero ¿qué dice Jesús? Que eran ricos. Y los que eran ricos, que se creían ricos, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes son pobres. Era una iglesia pobre, estaba siendo perseguida, blasfemada. Era una iglesia que materialmente no tenía nada. Pero ¿qué les dice Jesús? Sigamos leyendo. No tengas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Una iglesia que persevera en medio del sufrimiento, en medio aún hasta la muerte. Permanece fiel aún hasta la muerte. ¿Y qué le dice Jesús? Venga, las pruebas van a ser fuertes, ¿sí? ¿Y van a durar cuántos días? 10. Es decir, que la prueba es temporal. ¿Y cómo se presentó Jesús a esta iglesia? ¿Por qué se presentó así? ¿Qué necesitaba esta iglesia? ¿Qué necesitaba? Más que resurrección. Necesitaba valor. Le está diciendo, mira, no le tengan miedo a la muerte. ¿Yo qué? Yo morí, pero resucité. ¿Cuál de estas iglesias es usted? ¿La iglesia que está siendo perseguida? ¿Está usted siendo perseguido? Pues identifíquese con esta iglesia. Sandrita, ¿está siendo perseguida? Identifíquese con esta iglesia. Y las pruebas se arreciarán,
durarán 10 días, pero es temporal. Amén. Y la iglesia de Filadelfia, ahí en el capítulo 3, versículo 7, estas fueron las dos iglesias, familia, que fueron perseguidos por su fe, que sufren, pero que permanecen fieles. Si usted no está siendo perseguido, es porque sencillamente hace parte de las otras 5 iglesias. Está dormido, está frío, está tibio, alguna de esas. Porque usted en este momento no está siendo objetivo militar para Satanás. Usted en este momento no es una amenaza. Pero estas iglesias, que eran pequeñas, eran pobres, eran insignificantes, para Jesús tenían gran valor. Amén. Y estaban sufriendo. Versículo ahí en el 3:7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era la iglesia débil, pero fuerte en el Señor. No negaban el nombre de Cristo. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno te tome tu corona. Amén. Esta iglesia era una iglesia que obedecía a pesar de sus debilidades. ¿Cuál iglesia está haciendo usted hoy, familia? Porque vemos que esta iglesia era una iglesia obediente que servía a Dios aun cuando las cosas se ponían difíciles. Esta iglesia era fuerte espiritualmente porque dependía de Dios. ¿Y qué le dio? ¿Cuál es la promesa? Yo tengo puertas abiertas. ¿Sabe que las iglesias que perseveran, Dios le abre puertas para que sigan predicando? Cuando una iglesia persevera, cuando una iglesia es perseguida, Dios promete proteger, Dios promete puertas abiertas para que sigan haciendo la obra, aún en medio de la persecución. Amén. ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tiene y persevera en el fundamento sólido, porque si no tu corona le será dada a uno. Retenga hasta el final la sana doctrina, persevere. Mire, Dios usa, a Dios no le interesan las iglesias grandes, a Dios le interesan las iglesias que sean, así sean pequeñas, pero que sean fieles, que sean obedientes, que sirvan a Dios en medio de la persecución. Yo sé que hay miembros aquí que están recién conociendo el Evangelio y están siendo perseguidos por su propia familia. Pero mi pregunta es, bueno, el llamado es a permanecer fieles. Sandra, no deje que tu corona se la quite. Persevera hasta el final. Perseveren hasta el final. Y ese es el llamado de hoy. Y el tercer punto, vamos a leerlo, pero se los dejo de tarea por el tiempo. Cuando la iglesia triunfa, ya vemos cuando la iglesia enferma, ¿qué hay que hacer, cierto? Ya vemos el tratamiento para cada diagnóstico. Vimos cuando la iglesia persevera, ¿qué pasa? Es bendecida. Cuando la iglesia persevera, vemos que le abre puertas, habrá protección. Cristo habla de esa iglesia, dice que traerá honra.
Y en un versículo promete, dice, no me avergonzaré de ustedes. Nunca se les olvide, ¿cuáles son las dos iglesias que no tuvo ningún reproche de parte del Señor? Número 3, vamos a ver los que vencieron. Los que vencieron, vamos a leerlos rápidamente. Apocalipsis 2:7. Vamos a ver los que vencieron. Mire todas las promesas que Dios trae hoy para usted, si usted decide realmente corregir y tratar su problema. Ahí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué le dará? ¿Qué significa esa promesa? ¿Que le dará qué? Le dará el árbol de la vida, intimidad, vida eterna. Luego vámonos al versículo 2:10. Vamos a ver el otro, al que venciere. Por aquí debe estar. Y yo te daré corona de la vida. acá. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. ¿Algo más dice? No. ¿Qué será eso? Le dará corona de vida, recompensa eterna, promete corona de vida a los que permanezcan fieles hasta la muerte. ¿Usted quiere recibir esa corona? Pues tiene que vencer, tiene que triunfar hasta el final. Ahora vamos a ver la otra. Pérgamo 2:17. Al que venciere, le haré comer de qué? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre. Don Erasmo, aquí ya no se va a llamar Don Erasmo. Un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa eso? Que los cambia el nombre. Los cambia. Primero dice que les dará el maná escondido. ¿Qué es eso? ¿Qué es el maná? ¿Qué representa? La provisión de Dios, ese verdadero pan del cielo. Pero dice que le da una piedrecita. Resulta y pasa que cuando ganaba un soldado, el emperador le daba una piedrecita blanca, que era una tarjeta de invitación, donde estaba invitado, valga la redundancia, al banquete especial con el rey. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que le dará una piedrecita que es representación de esa invitación al banquete celestial. Y en la piedrecita viene marcada con un nuevo nombre que no es el que usted tiene, o no sé. Amén. Diga, verán, amén. Vamos a ver la de Tiatira 2:26. Ahora vamos a ver la promesa para Tiatira 2:26. Mira esta. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré. Aquí cambia un poquito. ¿Alguien la tiene en otra versión? Potestad sobre las gentes. ¿Qué más? Y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos del alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré ¿qué? ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará esa promesa? ¿Pero qué dice que le va a dar? ¿Autoridad sobre qué? Sobre las naciones, es decir, gobernará con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Gobierno con Cristo, seremos parte de su reino. Ahora la de Sardis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere
¿qué pasará? Será vestido de vestiduras blancas y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa eso? Aparte de eso, ¿qué significará? Salvación. Algo más. Mira que empieza a decirle primero que le dará qué. ¿Qué representa? Pureza, santidad. Pero después dice que vendrá y dice confesaré su nombre delante de mi Padre. Lo reconocerá. Habrá esa comunión, el Señor no se avergonzará, sino que al contrario, tendrá esa relación cercana con Dios. Filadelfia 3:12. 3:12. Al que venciere, imagínense que esta iglesia estaba en una colina donde temblaba y había terremotos todo el tiempo. Dice mi esposo, posiblemente por eso era que permanecía en pie, porque había sido destruida muchas veces. Pero él usa una ilustración y le dice una metáfora. Yo lo haré ¿qué? Columna en el templo de Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué será eso? ¿Qué le está prometiendo? Le dice que será columna en el templo, estabilidad eterna. Será una columna en el templo que dará fuerza y estabilidad, permanencia, que recibirá identificación y intimidad. Y la de la Odisea, 3:21. ¿Qué le dará? ¿Cuál quiere usted? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué será eso? ¿Qué le dará? Le dará autoridad y cercanía con Jesús, reinar con Cristo y disfrutar de un lugar especial en su trono. Amén. Pregunta, ¿en cuál de las 7 condiciones estoy yo? ¿En cuál está usted como iglesia? ¿Está siendo tibio, mezclado, infiel, vencedor? ¿Cuál es usted? Vamos a orar donde está. Y yo quiero que usted hoy pueda decirle ahí donde está el Señor: Señor, ayúdanos. Tú sabes y conoces nuestra radiografía. Hoy bendigo, Señor, a los que están allá en cámara, Señor. Bendícelos. Por favor, Espíritu Santo, tú eres, Señor, el que da vida a la iglesia. Da vida, Señor, a la iglesia en esta hora, Señor. Hoy pongo a los que están ahí, a los que van a ver este mensaje de la palabra profética más segura que es la Escritura, Señor. Bendícelos y ayúdanos para que este mensaje, como dice Apocalipsis, se arrepientan y no tengan que sufrir las consecuencias por no arrepentirse, Señor. Hoy ponemos este mensaje delante tuyos. Señor, como dice tu palabra, el que tiene oídos, que oiga. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.